Hola, ¿qué tal chicos? Espero que se encuentren bien. Continuemos con este curso de lingüística. Bueno, nos habíamos quedado en la morfología, chicos. Acuérdense, bueno, vamos a hacer un pequeño repaso. Siempre empezando los videos, procuro hacer un pequeño repaso para que vean más o menos dónde estamos. Por ejemplo, ahorita estamos en la lingüística, que es una rama, perdón, que es una materia como cualquier otra, por ejemplo, física, química, matemáticas, etcétera. Bueno, la lingüística se va a dividir en 6 ramas: pragmática, semántica y todas estas que tenemos aquí: sintaxis, morfología, fonología y fonética. Ahorita estamos aquí, chicos, en la morfología, que es la rama en la que estamos ahorita. Dentro de la morfología, chicos, hay algo que se llaman categorías gramaticales, que pues básicamente hace referencia a los tipos de palabras que tenemos. Tanto en español como en inglés, vamos a tener principalmente 8 tipos de palabras, que sería el nombre, sustantivo, determinante, adjetivo, pronombre, verbo, adverbio, preposición o conjunción. Normalmente estos grupos de palabras se suelen dividir en 2 grupos: en el grupo del nombre o sustantivo, que es que está acá a la izquierda, y el otro grupo, que sería el grupo del verbo. Son como 2 equipos de fútbol, siempre le digo a la gente. Entonces, ya vimos el primer grupo, chicos, el del grupo del sustantivo del nombre, el grupo de la izquierda. Ahora vamos a empezar a ver el grupo de la derecha, y vamos a empezar con el verbo. Ahora, chicos, fíjense, si se dan cuenta de todas las palabras que tenemos aquí, el verbo es la que pues está más grande de todas, es el que más ocupa espacio. Por ejemplo, el nombre ocupa un gran espacio, pero no tanto. Aquí, miren, aquí está el espacio del nombre, pero no tanto como el verbo. ¿Por qué? Porque se dice que el verbo pues es la palabra de todas, pues más importante. De hecho, verbo, etimológicamente hablando, quiere decir palabra. Tan importante es que tiene, pues, su significado y la palabra. ¿Por qué? Porque es la más importante. Ustedes pueden, comunicarse, de hecho, en cualquier idioma utilizando únicamente verbos. Tan importante es que tiene esa capacidad. Por ejemplo, tú puedes saber puros verbos y nada más hablar, con puros verbos. Por ejemplo, no sé, caminar, caminar, no sé, comer, caminar, comer, beber. O sea, ustedes entienden, pues que caminar, pues quieren comer y beber algo, ¿verdad? Algo así. Bueno, dependiendo del contexto, ya. Pero entonces, los verbos, chicos, son capaces de, un solo verbo puede ser capaz, dependiendo del contexto, bajo el contexto adecuado y todo, puede ser capaz de transmitir toda una idea completa. Por eso decimos que el verbo es lo más importante. Este, Ahora, el verbo, chicos, en español, un solo verbo puede tener más de 50 formas. Aquí dice, en español un solo verbo puede tener más de 50 formas. Por ejemplo, el verbo obtener, puedes decir obtener, obtengo, obtienes, obtienen, obtuvimos, obtendremos, etcétera. O sea, un solo verbo lo podemos conjugar o decir de muchas formas. En inglés, chicos, un solo verbo nada más tiene 3 formas y 2 variantes, que serían las 3 formas básicas, que sería, por ejemplo, conseguir, si dice get, got, gotten, get, got, gotten, y sus 2 variantes, que es poniéndole la S y la terminación ing a la primera variante. O sea, si contamos todas las variantes, pues básicamente son como cinco variantes. Pero bueno, normalmente se suele decir que son 3 formas. Entonces, mucha gente piensa, chicos, que el español es más difícil que el inglés porque tiene muchas conjugaciones de verbos. También la gente piensa que el español es más confuso por lo mismo, porque un solo verbo tiene muchas conjugaciones. Pero yo siempre les digo esto: el inglés también es difícil y también es profundo. Nada más que la diferencia es que la profundidad no se encuentra tanto en los verbos, sino se encuentra más en los phrasal verbs, en las preposiciones de los phrasal verbs. Lo que le da profundidad al lenguaje en el inglés van a ser las preposiciones dentro de los phrasal verbs. Y es lo que le crea dificultad al lenguaje. Entonces, no es que el español sea más difícil, los dos son igual de difíciles, nada más que la dificultad se va a encontrar en diferentes partes: la dificultad y lo que es la profundidad del lenguaje. Ahora, los verbos, chicos, normalmente se suelen clasificar, perdón, en pares de 2 en 2. O sea, los verbos los suelen dividir así de que, por ejemplo, vamos a tener verbos regulares e irregulares. También pueden decir que pueden ser transitivos, intransitivos, etcétera. Normalmente se suelen separar
de dos formas, dependiendo del tema que estén viendo, ¿verdad? Se suelen calificar de dos formas. Por ejemplo, como les digo, tenemos los regulares, los irregulares, los transitivos, los intransitivos, los de movimiento, estáticos, puntuales, durativos, principales, auxiliares, perfectivos, imperfectivos, personales, impersonales, copulativos, predicativos, etcétera. Tenemos, o sea, los verbos, chicos, los pueden meter en muchas categorías. Normalmente van de dos en dos. Les digo, dependiendo del tema el cual ustedes estén viendo. Normalmente cuando uno aprende inglés, los más importantes pues son los dos primeros. Saber cuándo un verbo regular e irregular. Y más adelante, bueno, esto es para empezar, cuando son principiantes. Y ya más adelante, cuando empiezan a ver los phrasal verbs, puede ser recomendable saber qué es un verbo transitivo e intransitivo. También tenemos los separables e inseparables. Bueno, aquí no lo puse, pero también aquí entraría los separables e inseparables. Este, ¿Cuál otro? Pues eso, ya los demás pues no son tan, bueno, o sea, sí son importantes todo, ¿verdad? Pero me refiero que no se suelen ver tan de forma específica en los temas, en el inglés, más que los dos primeros. Regulares e irregulares, transitivos e intransitivos, separables e inseparables. Bueno, aquí no lo puse, pero también están los separables e inseparables para los phrasal verbs. ¿Cuál otro? A ver, los copulativos, esto no tanto. Bueno, o sea, sí se ven, ¿verdad? Pero como que no se les hace tanto énfasis como a los primeros que les acabo de decir, los primeros tres. Bueno, aquí les digo, no vienen los otros, se me olvidó ponerlos, pero bueno, ahí estarían. Los verbos, chicos, bueno, me imagino yo que va a ser muy, muy obvio, pero pues básicamente nos indican acciones, movimientos. Este, Dentro de las categorías gramaticales que vimos ahorita, vimos que había aquí las de movimiento y estáticos. O sea, un verbo puede ser, puede indicar movimiento, puede ser estático. Por ejemplo, un verbo de movimiento, pues casi cualquiera. Por ejemplo, caminar, trabajar, ahí te estás moviendo. Un verbo estático, pues vendría siendo una acción que pues no tienes que moverte, como por ejemplo saber, yo sé. Entonces, vamos a tener los verbos de movimientos estáticos, pero normalmente pues los verbos suelen ser pues de movimiento, ¿verdad? Son acciones. Estas acciones pues suelen ser con movimiento. Y pues eso, no hay mucho que agregar del verbo. Los tipos de verbos pues ahí los vamos a ir viendo poco a poco en este curso de la lingüística. Y bueno, de momento esto sería pues todo con el verbo, por el momento. Pasemos ahora a ver el adverbio. Bueno, de hecho vamos a tratar de verlos todos de una vez en este video. Los otros sí me tardó un poquito más, chicos, más que nada porque pues, bueno, desde mi punto de vista es un poquito más difíciles de explicar qué es cada palabra de las primeras cuatro que vimos. Pero ya entendiendo estas cuatro, pues estas otras cuatro se les va a hacer bien fáciles, no están tan complicadas. Por eso vamos a tratarlas de ver todas en este video, para no hacer tantos videos y que el curso no dure tanto. Que sí va a durar bastante, por cierto, pero bueno, ahí poco a poco. Entonces, veamos ahora lo que es el adverbio, el 6. El adverbio, chicos, es un íntimo amigo del verbo. Tan íntimo amigo es, que tienen casi casi el mismo nombre. Verbo y adverbio. Verbio, tienen ahí, los dos tienen más o menos la misma palabra. El adverbio, chicos, vamos aquí, etimológicamente hablando, adverbio quiere decir para el verbo, ad quiere decir para él y verbio, pues verbo, ¿verdad? Para el verbio. Y nos va a servir para modificar y describir al verbo. En la gramática, chicos, en la lingüística, modificar a veces no hace referencia a que se cambie algo, sino, sino que le agrega información, o sea, añade información. Entonces el adverbio lo que va a ser añadir información y describir al verbo. No hay que confundirlo, chicos, el adverbio con el adjetivo. Es algo muy común que solemos hacer porque pues, se parecen las palabras. El adjetivo, chicos, acuérdense que es el que califica al nombre, al sustantivo, al uno. Y pues no hay que confundirlo. Normalmente contesta una sola pregunta, la de cómo es el perro, cómo es el gato. Es la única pregunta que contesta. Adjetivo, por cierto, quiere decir agregar. Aquí estamos agregando información, pero al sustantivo, ¿verdad? Que les dije, al uno, al de acá, al nombre sustantivo. Entonces, les digo, contesta una sola pregunta, que es la de cómo es el perro, el gato. En cambio, el adjetivo, chicos, lo que hace es que va a contestar varias preguntas. Por ejemplo, por ejemplo, vamos a agarrar el verbo correr. ¿En dónde corre?
él corre aquí, en qué momento corre, él corre ahora, de qué manera corre, él corre rápido, etcétera. Vamos a tener pues muchas formas de preguntar eh, cómo describir al verbo, cómo añadirle información al verbo. Este, ahora, el adverbio normalmente al que más le hace caso es al verbo. Por ejemplo, aquí, él corre rápido. Entonces, este, aparte de agregar la información al verbo, por ejemplo, aquí tenemos el adverbio que le va a agregar información al verbo, por ejemplo, corre rápido, también le va a agregar información o va a ayudar mucho al adjetivo y a otro adverbio. Por ejemplo, el adjetivo dijimos que son las cosas que describen, por ejemplo, alto, chaparro, grande, enano, etcétera. Entonces, muy grande, muy vendría siendo un adverbio que iría con un adjetivo, ¿verdad? Y el adverbio puede ir con otro adverbio, por ejemplo, muy rápido. Él corre muy rápido. Aquí estamos agregando el adverbio con otro adverbio, lo estamos juntando. Entonces, el adverbio, agrábense esto, puede ir con el 5, el 3 y el 6, con el verbo, el adjetivo y otro adverbio. Ahora, chicos, les había comentado que el adverbio y el verbo eran muy amiguitos. Bueno, algo parecido pasa acá de este lado. Estos dos son muy amiguitos, el adjetivo y el nombre. Nada más que aquí pasa algo bien curiosito. Pasa mucho de que, bueno, no sé si les ha pasado a ustedes que tienen un amigo, pero ustedes aparte de ese amigo tienen pues más amigos, ¿verdad? A lo mejor él es su mejor amigo, pero tienen más amigos. Nada más que a veces pasa que tu mejor amigo no quiere que le hables a tus demás amigos, o a alguno en especial, por X o Y razón, ¿verdad? No quiere que te juntes con otras personas. Porque pues a lo mejor es muy celoso, cosa que casi no pasa, ¿verdad? Más cuando son pareja o así. Entonces, ¿tú qué le dices a tu amigo? No, sí, no te preocupes, está bien, no lo voy a ver ni nada. Pero pasa de que tú por debajo del agua, pues vas y lo ves, ¿verdad? Lo ves a escondidas. Te vas para allá de vez en cuando, te escabulles. Entonces, esto es lo que hace el adjetivo, chicos. A veces se escabulle. Se escabulle por medio del adverbio para irse a juntar con estos de este lado. Entonces cava un túnel. Y pues un adjetivo va a pasar a ser lo que es un adverbio. ¿Cómo? Únicamente en español poniendo la terminación mente o en inglés la terminación li. Por ejemplo, el coche rápido. Rápido vendría siendo el adjetivo. Acuérdense, el adjetivo es lo que califica algo, ya sea personas, animales o cosas. Por ejemplo, gordo, flaco. Por ejemplo, el hombre gordo o flaco. El carro feo, bonito. O el carro lento, rápido. Rápido vendría siendo el adjetivo que se va a convertir en adverbio únicamente poniendo la terminación mente. Ella aprende rápidamente. Rápidamente ya vendría siendo pues un adverbio, que en inglés va a ser poniendo la terminación li. Entonces, cuando ustedes vean una palabra que en español termina en mente o en inglés termina en li, por ejemplo, aquí que dice quickly, lo más probable es que pues sea un adverbio, que sea, que sea un adjetivo que se está tratando de convertir en adverbio, o bueno, que se convirtió en adverbio para pues estar de este lado. Por cierto, no me he dado cuenta hasta ahorita que estoy grabando el video que aquí tenemos a Cosmo y Wanda. Me acuerdo del meme. A la hora de estudiar inglés, chicos, vamos a ver diferentes tipos de adverbios, pero realmente no se ven casi ni uno más que uno, que vendrían siendo los que ya me imagino que ya muchos han de conocer, que serían los adverbios de frecuencia, el de, el de siempre, always, a veces, usualmente, esos. Están fáciles, tal vez lo más complicadillo de ellos sería pues la ubicación, donde se ubiquen en la oración, pero de ahí en fuera están facilitos. Los adverbios de frecuencia. Los otros tipos de adverbios, pues no vale la pena mencionarlos, por lo menos a la hora de aprender inglés. Así los vamos a ver ahí como que cuáles son los tipos, pero así muy por encimita, cuando nos adentremos al adverbio. Y bueno, creo que esto sería todo de momento con el adverbio, chicos. No hay nada más que mencionar de momento. Pasemos ahora a lo que es la preposición y la conjunción. Bueno, miren, las preposiciones y las conjunciones se suelen decir que son ganchos, palabritas que ganchan oraciones. O sea, básicamente ustedes van a hacer una oración. Por ejemplo, yo trabajo es una oración. Y con las preposiciones y las conjunciones vamos a estar uniendo pues esa oración con la otra oración. Por ejemplo, yo trabajo es una oración y si te digo tú trabajas sería otra oración. Entonces yo digo yo trabajo y tú trabajas, aquí estamos uniendo las dos oraciones con el y.
que sería pues un tipo de ganchito, una conjunción. Las preposiciones, chicos, bueno, quieren decir en posición pre, o sea, antes, estos suelen ir antes de, pues, la cosa de la que estamos, de la que se está hablando. O también las preposiciones, chicos, aparte de ganchos, también nos indican la posición de un objeto con respecto a otro. Por ejemplo, que un objeto se encuentra arriba, debajo, al lado, cerca, lejos, detrás, etcétera. En español, chicos, vamos a tener poquitas preposiciones, no son tan importantes como en inglés. En español nada más tenemos como unas 20 más o menos, a, ante, bajo, ca, cabe, contra, todas estas que tenemos aquí. No son muchas, son como 20 nada más, pero en cambio en inglés hay aproximadamente 70 preposiciones simples y más de 50 compuestas de uso común. O sea, tenemos muchas preposiciones y aparte se utilizan mucho en los phrasal verbs, que es un tema un poquito más avanzado. Entonces, las preposiciones, aparte de ganchos, no, pues tienen muchos usos en inglés. No tanto como en español. En español es un poquito más limitado su uso. Y la conjunción básicamente quiere decir juntar con, ¿ok? Conjuntar o juntar con. O sea, que junta las oraciones, como les había comentado. Les digo, no hay mucho que decir de estas, más que son, pues, ganchos. Así de fácil y así de sencillo. Después vamos a ir viendo los tipos de conjunciones y preposiciones. Bueno, miren, lo que son las preposiciones y las conjunciones, el uso básico que se le suele dar es que son ganchos. ¿Por qué decimos que son ganchitos? Los ganchos, chicos, pues básicamente van a ser palabras que van a unir. ¿Qué es lo que van a unir? Bueno, normalmente unen oraciones. Por ejemplo, una oración sería yo trabajo, esa sería la oración uno, y la oración 2 sería, por ejemplo, tú trabajas. Entonces, si las uno, diría algo así como yo trabajo y tú trabajas. En este caso, el y, chicos, vendría siendo un gancho, una palabrita que pues va a unir dos oraciones. El y va a ser una conjunción. Lo mismo aplica con las preposiciones. Ahora, ese sería el uso básico, que son ganchitos, pero lo que son las preposiciones, pues tienen otro uso un poquito más avanzado cuando vemos los phrasal verbs, los verbos frasales, que pues, nos ayudan a darle profundidad al lenguaje. Bueno, primero que nada comentarles, antes de continuar, es comentarles que preposición quiere decir en posición preposición, ¿ok? Pre quiere decir antes, o sea que van antes de pues lo que se está hablando, que normalmente suele ser pues el nombre o el sustantivo. Por ejemplo, si yo les digo voy para tu casa, la casa vendría siendo el sustantivo y el para pues vendría siendo la preposición que se encuentra antes, por eso se llaman preposiciones. En español vamos a tener alrededor de 21 preposiciones, a, ante, bajo, ca, cabe, contra, etcétera, de las cuales ya dos casi ya no se usan, cabe y so. Bueno, en inglés, por otro lado, vamos a tener aproximadamente 70 preposiciones simples, básicas y más de 50 compuestas de uso común. Obviamente vamos a tener las de uso no común, ¿verdad? O sea, tenemos muchas preposiciones. Como siempre les digo, chicos, el inglés es un idioma preposicional, o sea que utiliza mucho las preposiciones para darle profundidad al lenguaje. Estos suelen ir mucho con los verbos frasales, o sea, con los verbos que van con preposiciones, los phrasal verbs. Y bueno, después tenemos lo que son las conjunciones. Las conjunciones básicamente quiere decir juntar con, ¿ok? Conjunciones, juntar con. O conjuntar, ¿ok? Conjunción, conjuntar. Función básicamente quiere decir juntar, ¿verdad? Conjunción, conjuntar o juntar con. Y pues es básicamente lo que les había comentado ahorita, ¿verdad? Que nos sirve para unir oraciones. Este sería el uso como que de este dos tipos de palabras. Ahora, en cuanto a las conjunciones, chicos, pues vamos a tener diferentes tipos, pero las más comunes suelen ser unas 30 nada más, de las cuales las más complicadas de las conjunciones suelen ser estas que tienen aquí en pantalla. Either, neither, though, even though y todas esas que tenemos aquí. Y bueno, con esto acabamos, chicos, las categorías gramaticales. Vamos a hacer un pequeño repaso. El nombre o sustantivo, pues básicamente son palabras que nombran a las personas, animales o cosas concretas o abstractas. El determinante va a determinar cómo es el sustantivo. Puede ser, por ejemplo, uno, por ejemplo, casa sería el sustantivo.
puede ser una casa, puede ser la casa, puede ser hombre, puede ser mujer, la casa, por ejemplo, el zapato, etcétera. Va a determinar género, son palabras que determinan el género, la cantidad, entre otras cosas. El adjetivo, chicos, es el que califica el nombre, o sea, que dice más o menos, pues, cómo es. O bueno, no más o menos, nos dice cómo es alto, chaparro, flaco, gordo, etcétera. Y los pronombres son palabras que van en lugar del nombre, o sea, lo sustituyen. Por ejemplo, en lugar de decir mamá, puedo decir ella. Mamá trabaja, puedo decir ella trabaja, va en lugar del nombre. El verbo, como les comenté ahorita en el video, pues básicamente vendrían siendo palabras que indican la acción que se está realizando, la actividad. El adverbio va a ayudar al verbo a pues especificar un poquito más pues de qué manera se está realizando la acción. Por ejemplo, yo corro rápido. ¿De qué manera se está corriendo? Pues rápido. Y las preposiciones y las conjunciones pues vendrían siendo los ganchitos para unir especialmente lo que son oraciones. Ese sería el uso básico de estas dos. Y bueno, chicos, vamos a dejar el video hasta aquí, chicos, para no hacerlo más largo, porque si no ahorita ya saben que me pongo a hablar de la molécula, de la prehistoria y tantas cosas más. En los videos voy a tratar de que duren, como les había dicho anteriormente, 10, 15, máximo unos 20 minutos, para no hacerlos tan largos. Y bueno, paso a despedirme, chicos, que tengan un bonito, no sé, mañana, tarde, noche. Hasta luego, bye.